El otro día estaba yo así, con el móvil, pasando tranquilamente, y me salió el típico vídeo de un influencer, tiene idea de lo que está diciendo, comentando que el bíceps es un grupo muscular pequeño y que por tanto había que entrenarlo como él decía. ¿Qué pasa? Que aquí estamos en el canal del coach y venimos a analizar toda la evidencia relativa a este tema. He decidido crear una nueva sección que se llame Ciencia en menos de 10 minutos, en la que en menos de ese tiempo te voy a explicar todo lo relativo a un tema con la evidencia existente, ya sea polémico, ya sea un mito, y hoy comenzamos con eso: grupos musculares grandes versus grupos musculares pequeños. ¿Cuáles son grandes? ¿Cuáles son pequeños? Y si realmente tenemos que entrenar así o no. Así que, punto número uno, ¿de dónde viene esto? La verdad es que es un mito muy arraigado con el entrenamiento. Yo mismo, cuando empecé a entrenar, recuerdo que me decían pecho bíceps, espalda tríceps, cuádriceps con hombro y abdomen con gemelo, grupo muscular grande con grupo muscular pequeño. Pero ¿es esto cierto? Pues no. ¿Y por qué no es cierto? Te lo explico y vemos qué evidencia hay al respecto. Pues te va a sorprender conocer que el mito realmente parte de los libros. En este caso te voy a mostrar un ejemplo con mi guía de ejercicios para hipertrofia. Si tienes en cuenta, por ejemplo, el dibujo del tríceps, como es en este caso de aquí, ves que a priori podría parecer pequeño, pero esto es porque la representación que se hace en papel es obligatoriamente en dos dimensiones. ¿Y qué ocurre? Que tu tríceps no tiene únicamente dos dimensiones, sino que estaríamos hablando de que son, como todos los objetos, tridimensionales. Entonces no puedes representarlo ni en centímetros ni en centímetros cuadrados. Cuando hablamos de grupos musculares tenemos que medirlos con centímetros cúbicos porque tienen volumen, y eso hace que mucha gente se haya visto engañada por representaciones anatómicas de un dibujo y que el tríceps pueda parecer un grupo muscular pequeño. Pero ¿qué hay de realidad en este aspecto? Te lo cuento. Entonces, si yo quiero saber si un grupo muscular como mi tríceps es más grande o más pequeño que mi deltoides o que mi pectoral, ¿qué es lo que tengo que hacer si no me vale con irme a un dibujo en un libro de anatomía? Pues tenemos que analizar diferentes estudios al respecto. Se podría analizar con disecciones directamente sobre cadáveres, o, como es en este caso de los estudios que te voy a mostrar, que vamos a analizar concretamente 7, pues vamos a ver que realmente con una resonancia magnética podemos estudiarlo en sujetos en vivo, lo cual es bastante más interesante. En el caso del primer estudio con el que vamos a comenzar, de Holzbauer y colaboradores del año 2007, vemos cómo analizaron únicamente para tren superior los tamaños de diferentes grupos musculares. Si nosotros analizamos la posición, el top 5 de grupos musculares en cuanto al torso, vemos como en primer lugar tendríamos el deltoides, es decir, tu hombro realmente es más grande de lo que podría ser, por ejemplo, tu pectoral. El hombro o el deltoides en total con sus tres porciones suma 380,5 centímetros cúbicos, seguido del tríceps, que sumaría 372,1 centímetros cúbicos, y en tercer lugar tendríamos el pectoral con 290,3 centímetros cúbicos. Así que eso de que el pecho es más grande que el hombro o que el tríceps, vemos que es un mito. Cuando se ha medido con resonancia magnética, realmente el pecho no es un grupo muscular grande, es más pequeño que tu deltoides y más pequeño que tu tríceps. Si continuamos analizando los datos, vemos como el dorsal sumaría 262,3 centímetros cúbicos y el bíceps 143,7. Pero aquí viene algo muy importante: tu espalda no es tu dorsal y tu bíceps no es lo único que entrenas cuando haces un curl. Cuando nosotros hacemos un curl de bíceps, lo que estamos realmente entrenando es toda la musculatura de flexores del codo. Tendríamos que tener en cuenta grupos musculares anexos como pueden ser el braquial o el braquiorradial. Por tanto, si tenemos esto en cuenta, realmente el bíceps deja de ser el quinto grupo muscular más pequeño y comienza a tener 352,5 centímetros cuadrados, adelantando también a tu pectoral. Es decir, si tenemos en cuenta los flexores de codo y no solo el bíceps, también suman más tamaño que tu pectoral. No solo eso, sino que el dorsal, que sumaba unos 262 centímetros cúbicos, si tenemos en cuenta toda la musculatura de la espalda, sin tener en cuenta el trapecio, estaría sumando más de 600 centímetros cuadrados, tal y como analizaron en este estudio. Es decir, la espalda sería el grupo muscular número uno en cuanto a tamaño si tenemos en cuenta grupos musculares como el teres, romboides, trapecio, etcétera. Estaría muy por encima del resto de grupos musculares del torso, pero porque estaríamos englobando una gran cantidad de masa muscular. Por tanto, vemos como realmente ese mito de que el pecho es un músculo grande realmente no es así. Parece ser que si tienes en cuenta tríceps, flexores de codo y deltoides, el pecho es un grupo muscular pequeño, y hasta ahora nos habían dicho que era un grupo muscular grande, y el bíceps nos habían dicho que era un grupo muscular pequeño, pero es que no entrenas solo el bíceps, entrenamos todos los flexores de codo, así que resulta que es un grupo muscular grande. Lógicamente, todos estos datos dependen de cada persona, es decir, puede ser que tú tengas más centímetros cuadrados si tienes un mayor desarrollo muscular o eres una persona más grande, pero estamos hablando de medias y de comparativas de unos grupos musculares con otros. También va a variar, siendo generalmente más grandes en hombres que en mujeres. Todos los datos podéis comprobarlos en los estudios y te dejaré las referencias por aquí debajo por si tú mismo quieres ir, descargarlos, comprobarlos y ver. Pero claro, hemos hablado de los grupos musculares del torso. ¿Qué pasa con las piernas? Pues para basarnos en la musculatura de las piernas vamos a tener en cuenta un estudio de Lube y colaboradores del año 2016, en el que además no solo analizan los propios datos de sus sujetos, sino que también tienen en cuenta datos de otros 5 estudios. En este caso se hizo resonancia magnética de nuevo a 6 personas sanos, tanto hombres como mujeres, y se analizó el tamaño muscular de todos los grupos musculares
musculares que componen las piernas: cuádriceps, isquiosurales dividido tanto en bíceps femoral como semitendinoso, como semimembranoso, también los gemelos dividido en función de la musculatura. Es decir, podemos ver un análisis muy detallado de todos y cada uno de los grupos musculares y compartimentos que comparten las piernas. Hasta ahora hemos podido ver como en el torso la mayoría de grupos musculares van en un rango de en torno a poco menos de 300 centímetros cúbicos hasta en torno a los 400 centímetros cúbicos, a excepción de si tenemos en cuenta toda la espalda en su conjunto. ¿Pero qué ocurre en las piernas? ¿Cuál es el grupo muscular más grande de toda la pierna? Piénsalo. Pues bien, el grupo muscular número uno que destaca en la pierna sería el cuádriceps, con en torno a 1790 centímetros cúbicos. ¿Qué ocurre? Que realmente, de nuevo, hay grupos musculares que, si tenemos en cuenta en su conjunto, acaban sumando mucho más. Por ejemplo, el glúteo mayor tendría en torno a 878 centímetros cúbicos, pero si tenemos en cuenta también el glúteo medio y glúteo menor, sumaría más de 1300 centímetros cúbicos. Por otro lado, los gemelos estarían sumando en torno a unos 850 centímetros cúbicos, pero si tenemos en cuenta también la musculatura profunda y posterior, tendríamos también más de 1040 centímetros cúbicos. Y por último, los aductores y los isquiosurales estarían situados en la cuarta y la quinta posición, con en torno a los 720 y 770 centímetros cúbicos respectivamente. Es decir, si nosotros valoramos el tamaño de los músculos de las piernas, diríamos que cuádriceps, glúteo, gemelos, aductor y isquiosurales o femorales sería el top 5 por tamaño muscular de la pierna. Pero aquí hay una gran diferencia entre los grupos musculares de las piernas y los grupos musculares del torso. ¿Qué ocurre? Que si realmente nos ceñimos a lo que dicen de que hay que entrenar grupo muscular grande con grupo muscular pequeño, obligatoriamente nos estarían ciñendo y obligando a hacer entrenamientos de tipo cuádriceps con pecho, espalda con isquiosurales. Estaríamos haciendo unas combinaciones de entrenamiento en las que no podríamos hacer torso-pierna, porque los días de torso estaríamos acumulando bastante menos centímetros cuadrados de músculo que estamos entrenando, y los días de pierna estaríamos acumulando prácticamente el doble o más, porque todos los grupos musculares de la pierna, si te fijas, van en un rango de entre los 800 y 1800 centímetros cúbicos en comparación a los 300, 400 que estábamos hablando del torso. Parece que la idea empieza a desmontarse, pero es que se desmonta por completo en lo siguiente que te voy a contar y ya terminamos. Realmente, la cantidad de masa muscular implicada sí que puede llegar a ser en ocasiones un factor que haga que nosotros tardemos más o menos en recuperarnos de un entrenamiento, pero hay otros factores. Por ejemplo, grupos musculares como el pectoral son bastante más pequeños que los gemelos. Sin embargo, hablando de recuperación, generalmente los gemelos se van a recuperar bastante mejor y bastante antes y tolerar mucha más frecuencia que el pectoral, ya sea por el tipo de trabajo, tipo de fibra, etcétera, etcétera. Y si nos ceñimos al tamaño de los músculos, realmente todos los músculos del torso son pequeños y todos los de las piernas son grandes, así que nos estarían obligando a combinar en todos los entrenamientos uno o dos músculos de la pierna con uno o dos músculos del torso, que no tiene por qué estar mal. Realmente puede utilizarse ese tipo de estructuras. Por ejemplo, ejercicios de pectoral y de cuádriceps suelen combinarse en rutinas de empuje-tirón, pero tampoco tiene por qué ser lo ideal. Es decir, que un grupo muscular sea grande o pequeño no es un factor determinante para que tú, a la hora de entrenarlo, escojas a la hora de juntarlo con otro grupo muscular. El patrón de activación, las sensaciones que te generen y el tipo de ejercicios que estás escogiendo son, sin duda, otro tipo de factores mucho más determinantes. Y por supuesto, el volumen y frecuencia de entrenamiento que le quieras dar, cómo lo vas a organizar. Así que el resumen de todo esto sería más bien que todos los músculos del torso son pequeños, todos los de las piernas son grandes, pero nos da igual. No tienes que escoger tu rutina en base a un grupo muscular grande y otro pequeño, sino que tienes que escogerlo en base a la programación del estímulo y organizar tu rutina en base al estímulo y no en base al músculo que estás entrenando. Simplemente con eso vas a mejorar muchísimo más que siguiendo este tipo de mitos. Y esto ya a nivel de reflexión personal para los que habéis llegado hasta aquí. A mí un poco me toca las narices, por no decir otra cosa, que haya personas a las que literalmente se la suda lo que están diciendo, ni miran nada de información al respecto, ni buscan contrastar, simplemente llegan, sueltan lo que opinan y para su casa, y que eso realmente tenga un impacto muy superior al que vaya a tener, por ejemplo, este vídeo desmontándolo. Que el sector funciona así, que muchos sectores funcionan así y todo el mundo tiene una opinión, pero hay cosas en las que acabas esparciendo mitos y acabas perjudicando a la gente, y creo que no cuesta tanto buscar 5 minutos antes de decir tonterías como la que acabáis de oír, y os prometo que todas las semanas me salen tonterías así que realmente creo que en esta sección vamos a tener contenido para rato como un punto bueno. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte, que van a venir próximos vídeos que van a ser muy interesantes, no solo de este tema, sino también de ejercicios, de cómo conseguir mejorar más lo que es nuestra estética en la hipertrofia, y por supuesto activar la campanita o comentar cualquier cosa, que siempre estoy ahí atento y contestándoos a todos, porque realmente me ayuda mucho. Así que nos vemos en el siguiente, te espero ahí, y nada, que muchísimas gracias por estar siempre apoyando.